¿verdad? Voy a comenzar esta mañana. Santísimo Dios, le doy gracias en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, por la bendición, Señor, por el honor, por la distinción de estar aquí, Señor, frente a su pueblo, mi Dios, abriendo sus escritos, Señor. Le pido que abra usted nuestro entendimiento espiritual, Señor, y que nos lleve de la mano de su Santísimo Espíritu al conocimiento y a la revelación, Señor. Muchas gracias, Padre mío, por todo lo que nos ha dado, Señor, por el don de la vida primeramente. Señor, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos la semana pasada, mis hermanos, el capítulo 8, comenzamos con el 9, que nos quedamos ya prácticamente al inicio. Estuvimos viendo acerca de la profecía del profeta Jeremías, que le habló al pueblo diciéndole lo que Jehová Dios le había hablado, que la cautividad en Babilonia iba a durar ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 70 años. 70 años. Deducimos que la edad del profeta Daniel, estaría por ahí entre los 85, 88 años de edad, puesto que cuando fue llevado cautivo era un joven de 16, 17 años, más los 70 años que duró la cautividad. Ahí podemos deducir que para ese entonces tenía alrededor de 85, 88 años, ¿verdad? Entonces, vamos a reiniciar en el versículo 3 del capítulo 9, libro de Daniel. Y solamente para conectarnos, les voy a leer el versículo 1 y 2 y vamos a reiniciar con el estudio a partir del versículo 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En el año primero, dice el versículo 1, de Darío, hijo de Asuero. Dijimos que este Asuero no es el rey Asuero con el que se casó Esther, la reina Esther, ¿verdad? Muy bien. Y luego dice, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Quiénes eran esos caldeos? ¿Quién? No escuchó. Babilonia, exactamente. Entonces, ¿quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor, correcto. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿En cuáles libros dice Daniel que miró? Porque acuérdense que Apocalipsis habla acerca de que los libros van a ser abiertos, pero dijimos que no son estos libros. ¿Qué libros son estos? Donde el profeta Jeremías vio que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué dijimos que había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento hay cartas o epístolas. En el Antiguo Testamento, ¿qué hay? Libros, exactamente. El libro de Isaías, el libro de los Salmos, el libro de Ezequiel, el libro de Crónicas. Entonces, el libro de Jeremías. Entonces, Jeremías estuvo atento, dice, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿En cuáles libros? En esos libros. En el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, donde habla también acerca de que la cautividad iba a durar 70 años. Solamente es para que comprendamos lo que estamos leyendo. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con el versículo 3 y dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Miren, es un versículo pequeño,
pero contiene grandes cosas. Volví mi rostro al Señor, es lo mismo que decir, me postré ante el Señor. Levanté mi rostro hacia el Señor, o sea, buscó el rostro de Dios. Fíjense la expresión, volví mi rostro a Dios, el Señor. ¿Se acuerdan qué dijimos que es esa palabra Señor? Esa palabra Señor está por encima de los reyes mismos. Era una autoridad más alta que la del rey, alguien llamado Señor. ¿Y a quién se le llama Señor? ¿Quién es el Señor de los ejércitos? Jehová Dios. ¿Se fijan? Buscándole en oración y ruego. Ese es un patrón que nosotros debemos de seguir. ¿Cómo debemos de buscar al Señor? En oración y ruego. Esa palabra ruego es lo mismo que intercesión. En ayuno, cilicio y ceniza, como en penitencia, como mostrando humildad, reconociendo la majestad de Dios. Daniel sabía que solo Dios podía resolver la cuestión que le preocupaba. De modo que se entregó a la oración. Esa frase, y volví mi rostro a Dios el Señor, está saturada de significado, mis hermanos. Primeramente, ese verbo volver, cuando dice y volví, ese verbo volver literalmente significa dar, afirmarse. La connotación es que Daniel se dio de manera firme a la oración. El nombre de Dios, el Señor, es otro de los nombres por los que se conoce al Señor, Adonai, Elohim, que enfatiza la soberanía de Dios. Daniel viene a Dios reconociéndole como aquel que tiene toda la autoridad, todo el señorío, toda la majestad. Daniel, como vasallo del rey, viene delante del rey, delante del Señor, delante del Rey de Reyes, en oración. ¿Por quién estuvo orando? ¿Por quién iba a orar Daniel? Por el pueblo de Dios. O sea, iba a interceder por el pueblo de Dios. Y luego dice, y ruego, o sea, solicitando misericordia, rogando por el pueblo. Y en una actitud de absoluta humildad, como dice, ayuno, cilicio y ceniza, rendido total y absolutamente. Daniel evidentemente no vino delante del Señor en una actitud soberbia, sino que vino reconociendo la majestad de Dios. Ustedes han sabido, mis hermanos, de alguien que le ha reclamado, inclusive con palabras grotescas, ofensivas a Dios, por alguna situación, por ejemplo, porque no le preservó la vida de su hijo, de su papá, de su esposa, porque quebró su negocio? ¿Alguien ha escuchado a alguien referirse a Dios como con groserías? No existes esto, aquello. Yo he escuchado en el centro de rehabilitación donde voy, también llevando un mensaje espiritual, escucho cosas muy grotescas, muy ofensivas. Y yo les digo, mira, lo primero que tienes que aprender es que cuando busques el rostro del Señor, lo tienes que hacer reconociendo la majestad de Dios, porque Él está por encima de ti y por encima de todos. Lo primero que tienes que hacer es buscarlo con humildad. El texto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, de manera que tú piensas qué es lo que quieres de Dios. Si tú llegas queriendo violentar a Dios, ¿qué crees que va a suceder? ¿Se va a acobardar Él? ¿Te va a tener miedo? No. Pídele a Dios que no te castigue, porque te puede fulminar en un segundo. Muy bien. Entonces, vamos al versículo 4. Dice Daniel, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos,
Aquí está la primera parte de lo que habla el versículo 3. Busca el rostro de Dios en oración, confesando las faltas que has tenido. Y luego le dice, Dios grande, digno de ser temido, reconociendo la majestad de Dios. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dijimos que significa esa palabra guardar en el texto original? Porque si yo voy a guardar el libro, abro un cajón y lo dejo ahí o en alguna parte, ¿no? Pero ¿qué dijimos que significa esa palabra guardar? Obedecer, ¿sí? Con los que te aman y obedecen tus mandamientos, ¿sí? Por segunda vez en este capítulo, Daniel usa el nombre de Yahvé en el original, Jehová para nosotros, en la traducción del griego, para referirse a Dios. Ya se ha observado que Yahvé se refiere a Dios como el guardador del pacto. Ese es el nombre con el que nosotros lo conocemos. Y como tal se relaciona directamente con la nación de Israel. El profeta viene al Señor y dice el texto 3 que hace confesión. Esto es importante, porque Dios no va a bendecir ni a la nación de Israel, ni a los gentiles adoptados, los va a bendecir hasta que no se hayan arrepentido y hayan confesado sus pecados. Queremos bendición de Dios, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesarle nuestros pecados. Hagan una separación ahí y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Le voy a dar lectura a los versículos 1 al 10. Deuteronomio. Fíjense dónde estamos, en Daniel, acercándonos ya a la terminación del Antiguo Testamento. Y ahorita nos vamos a remontar hacia los primeros libros del Antiguo Testamento. Hay una separación de muchísimos, de cientos de años, pero fíjense la concordancia de la Escritura. Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 10. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres en Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. El éxodo ya había acontecido aquí. Esta profecía de Moisés, este relato de Moisés en el libro de Deuteronomio, tuvo su cumplimiento en aquel tiempo, pero tiene mucho de similitud con el libro de Daniel, que va a tener cumplimiento en lo futuro. Aquí habla acerca de que arrojó de en medio de las naciones Jehová Dios al pueblo, y en este momento el pueblo de Dios está arrojado en muchas naciones. Versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Esto, repito, ya se cumplió literalmente, pero también va a tener un cumplimiento futuro, un cumplimiento escatológico, miles de años después, porque termina el Antiguo Testamento y viene el Nuevo Testamento. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos, para vivir? ¿Qué nos dice el texto?
amar a Jehová con todo el corazón y con toda tu alma. Dice, a fin de que vivas. ¿Qué vino Cristo y dijo en el Nuevo Testamento? Resumiendo los 10 mandamientos de Dios solamente en 2. ¿Cuál es el primero? Amarás con todo tu corazón. ¿Se fijan? Miles de años después, mis hermanos. Versículo 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda buena obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Observen la frase. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Está hablando de un pacto. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para obedecer, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Cuál ley? La Torá. ¿Sí? A eso se refiere, a la Torá. Porque ahí están los mandamientos. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense en ese versículo 9 y dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre? Los hijos. ¿Se fijan qué va a bendecir Dios? A la madre, al padre obediente, al padre que guarda los mandamientos, va a bendecir a los hijos de ellos también. Daniel, por decir así, personifica en este momento a la nación de Israel y hace confesión como si toda la nación estuviese hablando por medio de él, o él por medio de toda la nación, y reconoce la grandeza de Dios, al igual que su majestad. Y no es que le esté haciendo la barba, porque nosotros llegamos a veces con nuestro tío, con nuestro papá, y le decimos, me da mucho gusto verte, qué bueno que estás aquí, has sido un hermano muy bueno, eres un padre muy bueno. Y enseguida, oye, ¿no tendrás que me des para esto? ¿Se fijan? Aquí no. Eso es enseñanza para nosotros, cómo debemos acercarnos a Dios. Daniel apela a la fidelidad de Dios porque le dice, tú que guardas el pacto y la misericordia. Esto enfatiza el hecho de que Dios no se olvida de sus promesas. Algunos, dice el libro, hablando de la fe, el libro o la carta a los hebreos dice que algunos no vieron la recompensa que les fue prometida en aquel tiempo, pero se fueron seguros de que la van a ver, que la van a recibir. ¿Qué dice el texto? Que Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Todo absolutamente lo que el Señor ha hablado, Isaías 55 dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo que yo le envíe. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos la garantía de que el Dios mismo, encarnado en el Hijo y resucitado, va a cumplir todo lo que nos dijo. ¿Qué dijeron aquellos ángeles cuando Jesucristo en Hechos 1 se levanta y asciende al cielo? ¿Qué estáis mirando al cielo, varones? Este mismo Jesús que habéis visto, de esa misma manera va a descender. Entonces Daniel le dice, tú que guardas el pacto. Esa expresión pacto, en los primeros estudios que tuvimos hablamos que hay 3 palabras que son sinónimos. ¿Alguien se acuerda a qué es sinónimo pacto? ¿Qué significa pacto? Antiguo pacto, ¿qué es? ¿Qué es el antiguo pacto? Acuerdos, es un acuerdo hecho, ¿sí?
Es un acuerdo, un compromiso que Dios hizo con el pueblo. No el pueblo lo hizo con Dios. Por eso tenemos la garantía de que se va a respetar. La palabra pacto es igual a testamento. La palabra pacto es igual a alianza, que es lo que estaban diciendo, un acuerdo. De manera que antiguo pacto es lo mismo que antiguo testamento. Nuevo pacto es un nuevo testamento. Antigua alianza es el antiguo testamento. La nueva alianza es el nuevo pacto, es el nuevo testamento. En Génesis, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y se fue Abraham. ¿Y qué le dijo? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, los voy a maldecir. Es un Dios de pactos. Un Dios que hizo su pacto cuando le dijo: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En una ocasión alguien me dijo que este versículo era uno de los versículos que mentían en la Escritura. Porque esa persona me decía que aquí dice que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y dice que en el presente ya hay un censo mundial, que entonces sí se puede contar la descendencia de Dios. Y yo le digo, bueno, en ese sentido que tú lo estás mencionando, sí. Pero si quieres que sea un poco más estricto, lo voy a hacer. Hay muchas comunidades de indígenas en todo el mundo que no están censadas. Hay comunidades que ni siquiera se sabe que existan. Entonces, no se ha contado toda la humanidad. Este pacto que Dios hizo con Abraham, ¿qué necesidad tenía el Señor de confirmar el pacto con la descendencia de Abraham? Aun sin embargo lo hizo. Ese pacto lo confirmó con Isaac. Dice el verso que se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y no conforme con eso, también se lo confirma Jacob. Hizo un pacto con David. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con David? Que le dijo que de su descendencia iba a salir alguien, que su reino iba a ser eterno, que nunca iba a faltar alguien de su descendencia para el reino, y que iba a haber alguien que su descendencia, que su reinado iba a ser eterno. Estaba hablando de Cristo, del Mesías de Dios. ¿Sí? Se va a cumplir ese pacto también. Ahora vamos a ver acerca de un nuevo pacto. Vamos a Jeremías capítulo 31. Acuérdense, el Dios Altísimo es un Dios de pactos. Y si Él va a cumplir todos los pactos que haya hecho con su pueblo, ¿qué tendremos que hacer nosotros como pueblo cuando hagamos un pacto con Él? Obedecerlo. Porque hemos hecho pactos con Él. Señor, ayúdame. Permite que mi hijo entre a la universidad y yo me voy a consagrar. O yo voy a quitar de mí ese pecado que tengo tan arraigado. Ahí estamos haciendo un pacto con Dios. Independientemente si se realiza o no tu petición a Dios, tú tienes que cumplir con lo que le dijiste. Porque de otra manera significa que estás queriendo condicionar a Dios. Dame esto y yo te doy aquello. Dios es un Dios de pactos, no es un Dios de condiciones. ¿Nos queda claro?
Jeremías capítulo 31, versículos 27 al 40. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, escuchen, nuevo pacto con la casa de Israel y con toda la casa de Judá. Fíjense cómo el profeta Jeremías está hablando de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto que Dios trajo. Jesús es el nuevo pacto. Fíjense cómo ya Jeremías está hablando de eso. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cómo invalidaron el pacto que Dios había hecho con ellos? ¿Cómo lo invalidó el pueblo de Israel? ¿Qué le decían a Moisés cuando iban por el desierto? Mejor nos hubieras dejado allá. Renegaron de todo. Ahí invalidaron el pacto, a pesar de tantas y tantas pruebas que la bondad de Dios les había dado. Cubrirlos del sol, darles luz por la noche. Imagínense, después de haber visto las maravillas tan grandes de Jehová, cuando abrió el mar rojo y luego lo cerró y atrapó a los enemigos, o sea, ¿qué estaban pensando? ¿Qué estaban esperando? ¿Verdad? Dice, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El pueblo iba de la mano de Dios, guiada por el hombre de Dios que era Moisés. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de cuáles días? Después del Antiguo Testamento, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Escuche esa frase, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mateo 24 y otros pasajes nos hablan acerca de las señales del fin. Y nos hablan acerca de guerras, de terremotos, de grandes catástrofes. Pero también dice, pero todavía no es el fin. ¿Cuándo va a venir? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuándo va a venir el fin? Ya dijimos también que cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo va a venir Dios? La Escritura nos dice, por eso el mandato fue a los apóstoles. Vayan por todo Asia, les dijo, por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y lleven el evangelio y hagan discípulos. Y ahí está el relato, y ahí están las palabras del Señor. Hasta que su escritura, hasta que su santo evangelio no se haya divulgado por toda la tierra, hasta entonces va a venir. ¿Qué hemos dicho? ¿Que el Señor nos va a mandar algo que no nos haya dicho? ¿Que nos va a llegar de sorpresa? Nos está persiguiendo a cada momento. El Señor no es injusto. En aquel milenio va a haber personas que van a resucitar, que no murieron y no conocieron el evangelio de Dios. Pero en este momento,
La palabra de Dios se está divulgando por todo el universo y tiene que llegar hasta los lugares más recónditos para que todos sepan que Jesús es el Señor. Y una vez conociendo eso, ¿por qué dice el versículo? Fíjense lo que dice: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Versículo 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Déjenme decirles que Israel, como pueblo de Dios, ha existido siempre. Pero Israel, como una nación, como México, como Estados Unidos, como Canadá, como China, como Japón, que son países, que son naciones, Israel como nación apenas acaba de aparecer en 1948. 1948, apenas Israel ha sido reconocido en todo el mundo como una nación. Pero este es parte del plan de Dios, del plan de salvación. Aquí está claramente: también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí. Versículo 37, así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananil hasta la puerta del ángulo. Esto ya se cumplió. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras del arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Me voy a detener un poquito aquí. Aquí hay algo que quiero que entendamos bien. Acuérdense, si sobre la marcha en el estudio hay algo que no lo entiendan bien, levantan la mano, me hablan y lo vemos. Vayan al versículo 29 de esto que acabamos de leer. Y en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Y luego otra vez el 30, sino de que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. Es importante, mis hermanos, que sepamos, acuérdense, lo he mencionado muchas veces, leemos por leer porque no tenemos quien nos explique, pero cuando hay la manera de explicarlo y lo entendemos, se abre completamente el entendimiento. ¿Qué nos quieren decir el versículo 29 y 30? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este es un proverbio. Significa que las generaciones futuras sufren las consecuencias de las malas acciones de sus antepasados. Y eso le sucedió a Israel. ¿Se acuerdan que venían y un rey hacía lo malo y otra vez Dios los castigaba? Y Dios los volvía a oír. Y estuvieron cargando con el pecado de sus antepasados durante muchas generaciones. ¿Sí? En el contexto bíblico se refiere a la idea de que las consecuencias del pecado se pueden transmitir de los padres a los hijos. El versículo también introduce la promesa de un nuevo pacto. Y si es un nuevo pacto, eso es un nuevo acuerdo.
¿Sí? ¿Estamos correctos? Y en el nuevo acuerdo, en el nuevo pacto nos dice que cada persona va a ser responsable de sus propias acciones. De tal manera que los hijos o los padres no van a llevar el pecado de sus antepasados. En el nuevo pacto ya no. Esta frase o este proverbio, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, es una metáfora. Es una figura literaria llamada metáfora. Las uvas agrias representan los pecados de los padres y la dentera simboliza el sufrimiento de los hijos a consecuencia del pecado de los padres. De esa manera podemos entender mucho mejor ese versículo. Este proverbio contrasta con la promesa de un nuevo pacto en el versículo 30, donde cada persona va a ser responsable de sus propios pecados. Ya no van a sufrir por los pecados de sus antepasados. ¿Qué estaría pasando, mis hermanos? Que si Cristo no hubiera venido y se hubiera hecho ese nuevo acuerdo, ese nuevo pacto, nosotros estaríamos cargando con los pecados del Antiguo Testamento también. Miren, acompáñenme a Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30. Miren, es sencillo que lo entendamos. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A liberarnos del pecado. ¿Sí? Cristo vino a liberarnos del pecado. Del pecado de nuestros antepasados, del pecado que habíamos cometido nosotros en idolatría, en fornicación, en robos, en todas esas cosas. Ezequiel 18:30 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto es el nuevo pacto. Ya entendimos esos versículos 29 y 30. ¿Qué significan las uvas agrias? El pecado de los padres que heredaban los hijos. ¿Y qué significa la dentera? El sufrimiento, ¿verdad? Ya no va a existir eso. En el nuevo pacto no existe eso. Nosotros no llevamos el pecado de nuestros antepasados. Nosotros somos responsables de nuestros pecados, ni aun siquiera de los pecados de nuestros hijos. Bueno, vamos a continuar. Según el profeta Daniel, el cumplimiento de los pactos y la seguridad de que esto se va a cumplir descansa en la absoluta fidelidad de Dios. Además del pacto, Dios guarda también la misericordia con los que le aman y obedecen sus mandamientos. La palabra misericordia es un vocablo muy conocido en el hebreo, que es el vocablo Gesed, con H, Gesed. Significa amor inamovible. Esta expresión del Gesed de Dios aparece aproximadamente 250 veces en el Antiguo Testamento. ¿Nos queda claro qué tan grande es la misericordia de Dios? Este vocablo Gesed, que significa misericordia, es el vocablo que guarda la más estrecha relación con la palabra gracia. ¿Alguien recuerda qué hemos dicho que significa gracia? Regalo inmerecido. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer la gracia de Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para merecer la gracia, la misericordia de Cristo al venir a morir por nosotros? ¿Cuáles fueron nuestros méritos o nuestros logros para que Él hiciera eso? Ninguno. El puro amor inamovible de Dios hizo todo eso. ¿Verdad? Bien, vamos a ir ahora a continuar con Daniel capítulo 9.
versículos 5 y 6. Hemos pecado. Recordemos que el profeta Daniel está postrado, orando a Dios por el pueblo. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a vuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjense la oración de este hombre. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Había hecho eso Daniel? ¿Daniel había pecado? ¿Daniel había cometido iniquidad? ¿Había hecho impíamente? No. Pero él se está contando porque él es pueblo de Dios, actuando con absoluta humildad. ¿Qué decían los fariseos? Mira, Señor, mis pecados no son como los de aquellos hombres. Aun sin embargo, fíjense, en absoluta humildad y rendición, Daniel está orando por su pueblo. Entonces no le dice, perdona a tu pueblo que ha cometido pecado. En un acto de grande humildad se incluye con el pueblo, porque era el pueblo que Dios le había asignado al profeta. El versículo 5 solo consta de 7 palabras en la traducción original, que son todas esas cosas que dice: hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado perversamente, hemos hecho impíamente, hemos hecho lo malo deliberadamente, hemos sido rebeldes. Nosotros hemos hecho lo malo deliberadamente muchas veces. Hemos sabido que hay cosas que no le agradan a Dios y las hemos hecho sabiendo que no le agradan a Dios. Desde aquí el profeta ya decía: hemos hecho lo malo deliberadamente. ¿Esto qué hace? Enfatiza la violación de alguien hacia una autoridad superior, que era la autoridad de Dios. La última frase del versículo 5 dice: y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, no hemos obedecido los mandamientos. Esta frase resume o explica lo que se ha dicho prácticamente en todo esto que hemos leído. Hemos obrado impíamente y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. La manera más evidente de la desobediencia del pueblo era que no habían obedecido a los profetas. ¿Qué dice el autor del libro a los Hebreos? En el tiempo anterior nos hablaste por medio de los profetas, y luego nos hablaste por los apóstoles. Se está refiriendo al Nuevo Testamento. Pero ahora nos has hablado con tu propia autoridad. O sea, ahora Cristo nos habla directamente a nosotros por medio de esto que dejó Él escrito. ¿Sí? El profeta de aquel entonces hablaba en el nombre de Dios, ¿verdad? El mismo Señor decía: si el profeta ha hablado y se cumple lo que el profeta dijo, entonces habló en nombre de Dios. Pero si el mentado o dicho profeta habla y no se cumple, el tal es falso. No habló en nombre de Dios. De modo entonces que desobedecer al profeta equivalía a desobedecer la palabra de Dios, que a su vez era lo mismo que desobedecer al mismo Dios. Tanto reyes como príncipes, padres como hijos eran culpables del mismo pecado, desobediencia. Por eso dice todo el pueblo de la tierra. Significa todos los miembros de esta comunidad, todos los miembros de tu pueblo. Nos habló por los profetas. Desobedecieron a los profetas. El profeta hablaba en nombre de Dios. Entonces estaban desobedeciendo a Dios. En este nuevo pacto,
nos habló por medio de los apóstoles, nos habla por medio del Hijo. ¿Quién representa el hablar del Hijo? ¿Quién lo representa? Y el pastor. El pastor nos está hablando en el nombre del Señor. El pastor es el ungido de Dios para hablarle a su pueblo. Cristo no viene y se para aquí y nos habla directamente, ¿verdad? ¿A quién utiliza? ¿Quién es la voz del Señor? Nuestro pastor. Y si nosotros desobedecemos la voz de nuestro pastor, ¿a quién estamos desobedeciendo finalmente? A Dios. ¿Se fijan por qué hemos hablado y hemos dicho que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad? El pecado de quien conoce la palabra de Dios, en este caso, el maestro, el hombre de Dios, el ministro, el sacerdote, el pastor, como lo quieran llamar, el pecado que nosotros cometemos es más grande que el pecado que cometen ustedes, aunque sea el mismo pecado, porque nosotros tenemos mayor conocimiento. Por eso nuestra responsabilidad es más grande. Lo voy a repetir porque quiero que quede muy claro. En estos tiempos, ¿quién difunde en la iglesia la palabra de Dios? Nuestro pastor. Si nosotros desobedecemos al pastor, estamos desobedeciendo a Dios, no al pastor. El pastor nos dijo este miércoles pasado: conoce tu pecado y aléjate de él. Si nosotros, conociendo nuestro pecado, no nos alejamos de él, ¿estamos desobedeciendo al pastor Joaquín o estamos desobedeciendo a Dios? ¿Se fijan cuál es la responsabilidad nuestra? Es grande, pero más grande es el galardón que tiene Dios para los que le obedecen. Vamos a ir a los versículos 7 y 8, capítulo 9 de Daniel, versículos 7 y 8. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Tuya es, Señor, la justicia. Aquí podría decir, tuya es, oh Dios, la justicia. Pero vean la palabra que emplea: tuya es, Señor, más alto que el Rey, equiparado solamente a Dios, porque Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, por encima de los reyes. Y luego dice, ya en la parte B, por ahí el versículo 8, dice: nuestra es la confusión de rostro, nuestra es la vergüenza. ¿Sí o no? Cuando alguien está avergonzado por algo, como que te da pena levantar la cara, como que escondes la cara. Estás avergonzado. El pueblo estaba avergonzado por haber desobedecido a Dios. En ese acto de confesión, Daniel contrasta la justicia de Dios con la confusión, o mejor dicho, con la vergüenza que existía en la nación. Con respecto a la palabra justicia, este vocablo significa justicia legal. Dios ha sido vindicado como recto por la experiencia del pueblo. Estaban reconociendo que Dios era justo.
Fíjense cómo el profeta, en poquitas palabras, en 1 o 2 versos, nos habla de muchas cosas. El profeta de Dios habla de manera específica, dice, todo hombre de Judá, todo el pueblo, todos los moradores de Jerusalén. Y luego dice, todo Israel, los de cerca como los de lejos. Estas expresiones no dejan lugar a duda que Daniel está hablando de su propio pueblo. Ese era el pueblo que estaba experimentando la confusión de rostro, la vergüenza, por haber desobedecido los mandamientos de Dios. En el versículo 8, los que están avergonzados son mencionados según sus clases sociales: nuestros reyes, nuestros príncipes, toda la descendencia real y nuestros padres. El juicio de Dios no aceptó ni va a aceptar ninguna clase, sino que fue hecho según sus pecados y rebeliones, y así va a ser el justo juicio de Dios. Si son diputados, senadores, gobernadores, albañiles, mecánicos, amas de casa, indigentes, todos hemos desobedecido a Dios y todos vamos a experimentar su justo juicio. Pero oh sorpresa, ¿qué dice Juan? Que si hemos pecado tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Si nosotros nos esforzamos obedeciendo la palabra de Dios, cuando lleguemos ante ese tribunal, ante el tribunal del anciano de días, que leímos hace unos días, donde nos dice Apocalipsis que van a ser abiertos los libros, cuando lleguemos ante ese tribunal y venga el justo juicio de Dios Padre, ¿quién va a ser nuestro abogado? ¿Quién nos va a representar? Jesús. Aquí en la tierra, las leyes no permiten que un acusado se presente ante el tribunal sin un abogado defensor. No lo permiten. En el Tribunal Supremo va a suceder lo mismo. Entonces, ese abogado, Jesucristo el justo, nos va a representar, va a ser nuestro abogado ante el Padre. Y cuando el Padre diga, hiciste esto, hiciste aquello, ¿qué va a decir nuestro abogado defensor? Padre, en la cruz del Calvario te pagué por esos pecados. ¿Nos va a condenar el Padre? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Guardar qué? ¿Guardar en nuestro corazón qué? Los mandamientos de Dios. Es cierto que no vamos a quedar blancos como la nieve, que vamos a tener pecado, porque el pecado es parte de nuestra naturaleza, como carne, como corrupción. Es parte de nosotros mismos. El mismísimo grande apóstol de Jesucristo, Pablo de Tarso, ¿qué decía? Porque lo que no quiero, eso hago, mas el bien que yo quiero, no lo hago. El mismísimo apóstol de Jesús. Esta carne corrupta, la naturaleza de nuestra carne es el pecado. Pero siempre que nos volvamos a buscar la misericordia de Dios y nos esforcemos en obedecerla, Cristo nos va a representar en ese tribunal. ¿Y cuántas ovejas van a ser arrebatadas de la mano de Jesús? ¿Cuántas? Ninguna. Él no lo va a permitir. ¿Y qué dijimos? ¿Que el Señor cumple los pactos o no los cumple? Todos se van a cumplir. Lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Esforcémonos, mis hermanos, para que ese abogado esté siempre con nosotros. Busquemos una relación de ida y vuelta con Él. Si el día de hoy, mis hermanos,
nuestra oración a Dios, porque hay personas que dicen, es que yo no sé orar. Hay personas que dicen, ora tú porque tú oras bien bonito. Si en nuestra oración, mis hermanos, la única palabra que sale de nosotros es gracias, es suficiente. Es suficiente. Si el día de hoy en nuestra oración, mis hermanos, no tenemos nada que pedirle a Dios, tal vez podamos pecar hasta de soberbios en decir, no tengo nada que pedirte. Siempre hay cosas que necesitamos de Él, pero Él las conoce. Y si el día de hoy en nuestra oración solamente le damos gracias, va a ser suficiente. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y si está en su voluntad, nos lo va a conceder en el tiempo de Él. Alegrémonos, hermanos. Estamos conociendo, estamos desmenuzando la palabra de Dios. Hay una parte de la teología cristiana llamada ontología. También lo vimos por ahí en unas primeras clases. Es obvio que hay tanta información que es imposible retenerla toda. Pero ese tema de la teología cristiana llamada ontología, onto significa desmenuzar, cortar. Logía, estudio de. Cortar a Dios. Ontología significa desmenuzar a Dios. Es como si cortáramos, como una tomografía que el lector pasa cada milímetro del cuerpo. Hacer ontología es cortar a Dios cada milímetro para poderlo conocer, para conocer lo que hay en ese milímetro y en el siguiente milímetro. Conocer profundamente a Dios, podríamos resumirlo. Y yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque esta mañana hemos avanzado en ese tema de ontología. Hemos conocido tal vez 1 o 2 milímetros de las promesas de Dios, de lo que Él tiene para nosotros, y debemos sentirnos afortunados. El día de hoy terminamos aquí, mis hermanos. De antemano, si hay alguien que tenga alguna duda o quiera hacer alguna pregunta, aportarnos algo, con toda libertad. Muy bien, voy a terminar con una oración. Santísimo Dios, gracias, Señor, por manifestarse, Señor, por derramar unción sobre nuestros espíritus esta mañana, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Reconocida su majestad en todo el universo, como el único, Señor, capaz de dar y de quitar también si somos desobedientes. Extienda su mano, Señor, de poder y misericordia, mi Dios, sobre las camas de los hospitales donde hay tantos enfermos postrados, mi Dios. Sus familiares han dormido fuera de los hospitales, Señor. Muchos de ellos están sin tomar agua, sin comer, mi Dios. Extienda su mano sobre ellos, mi Dios bendito. Aún nosotros, mi Dios, que le hemos estado conociendo, aún nosotros desconocemos tantas cosas porque suceden, Señor. Pero le obedecemos y le reconocemos como el Señor de señores, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.